Buenos días, mi nombre es José Armando Ceballos Alarcón y en nombre del Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Participación Ciudadana de Yucatán les damos la más cordial bienvenida a la FILEI. Tenemos aquí personalidades que nos hablarán de un tema electoral bastante importante, nos van a informar sobre el registro de partidos políticos. Así que se encuentra con nosotros el doctor Efraín Eric Pot Capetillo, académico de la UADY. Bienvenido, señor. El maestro Hidalgo Victoria Maldonado, secretario ejecutivo del IEPAC. El licenciado Juan Carlos Sara Sarmiento, vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en Yucatán. Y el licenciado Cristian Rolando Hurtado Can, director ejecutivo de Organización Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Muchas gracias por estar aquí e inicio. Maestro Pot, desde la teoría política, ¿puede compartir con nosotros cuál es la naturaleza de los partidos políticos? Claro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, los partidos políticos hay que entenderlos como asociaciones cuyas acciones están dirigidas precisamente a la conquista del poder político y por la vía electoral, indudablemente. La condición que generó su aparición fue precisamente el reconocimiento al pueblo del derecho que tenía para incidir sobre los asuntos de carácter político. Es decir, y aparecieron básicamente en aquellos países que adquirieron un sistema de representativo, es decir, donde se conformaron cámaras, donde se conformaron congresos. Ahí aparecieron los primeros partidos políticos. Estos partidos políticos están, por esa naturaleza, están íntimamente ligados, indudablemente, a la demanda que tienen clases, sectores y sectores sociales en la representación o el interés que tienen en incidir sobre los asuntos de carácter político. Esto es muy importante de señalar porque los partidos políticos tienden en ese sentido a ser los voceros de ciertos sectores a los que finalmente tienden a representar como tal. Históricamente podemos observar que los partidos políticos también han tenido una evolución. Los primeros partidos eran partidos de notables, digamos, eran como clubes que se organizaban coyunturalmente para competir en una elección. Después, con el desenvolvimiento del movimiento obrero y el reconocimiento, finalmente, que también tuvieron de incidir en los asuntos de carácter político electoral, se conformaron los partidos de masas y posteriormente a estos debemos las formas de organización que existen ahora y surgieron los partidos de carácter electoral y ahora modernamente son los aparatos más políticos. Los partidos son aparatos finalmente que se orientan más hacia la cuestión de las elecciones y invariablemente, independientemente de tener una ideología y tener un programa que guía sus acciones, también lo que los distingue de los anteriores es su estructura de organización interna. Muchas gracias, doctor. Maestro Victoria, ¿podría usted decirnos cuál es la diferencia entre un partido político nacional y uno local? Sí, con mucho gusto, don Armando, muchas gracias. Básicamente es el espacio territorial y político en el cual se van a desenvolver. Un partido político nacional cubre los requisitos que marca la ley, que son muy similares a los de un partido local, pero en el ámbito federal. Su presencia es a nivel federal, su registro se lo otorga el Instituto Nacional Electoral y con ese registro van a tener presencia en todas las elecciones de todo el territorio del país. Por otro lado, un partido local es aquella fuerza, aquel grupo organizado que demuestra una presencia a nivel estatal. La solicitud de registro la hacen ante el Instituto Estatal Electoral correspondiente, que es donde tienen que desarrollar sus asambleas, traer sus documentos básicos y finalmente van a tener el derecho de poder participar únicamente en las elecciones locales del estado en el que estén acreditados. Maestro, si me permite usted hacerle
Otra pregunta, ¿cuántos hay actualmente y cuáles son? Bueno, actualmente en el estado de Yucatán no tenemos partidos políticos locales, es decir, tenemos nada más el partido Nueva Alianza Yucatán, que era un partido político nacional. En la última elección no conservó el registro a nivel nacional, pero como a nivel Yucatán tuvo más del 3% en una de las votaciones, se le dio el registro como partido político local. Actualmente hay 3 organizaciones en proceso de conformar un partido político local, que son la que pretende ser el Partido Socialista del Sureste, otra denominada Acción Cívica y una tercera, Proyecto Yucatán. Hay una cuarta organización que está impugnando una resolución que no se le permitió continuar con el proceso, que está en el Tribunal Estatal Electoral ventilando este asunto, y si fuera el caso, pues sería una cuarta organización que estaría participando para ser partido político local. Muchísimas gracias, maestro. Licenciado Ara, ¿nos podría indicar cuáles son los requisitos generales para constituir un partido político nacional? Con mucho gusto, muchas gracias al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán por la invitación a esta entrevista. Me da mucho gusto acompañar a mis amigos panelistas. Primeramente hay que mencionar que son solamente los ciudadanos mexicanos los que pueden constituir partidos políticos en nuestro país, y la afiliación a los partidos políticos debe ser libre e individualmente. Es decir, no pueden agruparse a través de corporaciones, a través de sindicatos o de organizaciones que en bloque quieran agrupar a unos ciudadanos a participar en un partido político. La afiliación debe ser libre e individualmente. El primer requisito que los partidos deben contar es con sus documentos básicos. Los documentos básicos es la declaración de principios, su programa de acción y sus estatutos. Además, deberán llevar a cabo 20 asambleas estatales en la que deberán asistir por lo menos 3,000 ciudadanos con su credencial de elector vigente, o en su defecto podrán realizar 200 asambleas distritales en las que asistirán 300 ciudadanos por lo menos. De igual manera deberán contar con su credencial de elector vigente. En esas asambleas, estos ciudadanos que participan aprobarán los estatutos del partido político en formación y designarán a sus delegados que participarán en una asamblea nacional constitutiva. Además, tienen que tener un número de afiliados equivalente al 0.26% del padrón electoral que se utilizó en el pasado proceso electoral federal ordinario. Esto es alrededor de 233,945 ciudadanos en todo el país. En general, esos serían los requisitos más importantes que señala la ley de partidos políticos para que una agrupación pueda constituirse en partido político. Muchas gracias, licenciado Ara. Licenciado Hurtado, ¿cuáles son los requisitos generales para constituir un partido político local? Bien, pues muy buen día a todos y a todas. Un gusto estar con todos ustedes compartiendo este espacio. Primero, partimos desde la parte de la reforma constitucional electoral en 2014, que trajo consigo muchos cambios y reglas para poder constituir un partido político local a la par de uno nacional, ¿no? Con ello, en cuanto a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Estatal de Partidos Políticos, nos señala que para poder constituir un partido político al término de la elección de gobernador, o sea, al año siguiente de la elección al que se haya efectuado la elección de gobernador, pueden manifestar una intención o aviso una organización de ciudadanos. Es decir, en este 2019, en enero, el enero que pasó, las diferentes organizaciones pudieran presentar una manifestación de intención para dar aviso de la constitución de un partido político. Posterior a esto, déjame mencionarte que la ley señala unos requisitos esenciales, pero también el Instituto Electoral, a través del Consejo General, emitió unos lineamientos específicos y reglas claras para a estas organizaciones de ciudadanos y ciudadanas, en la cual señala que la manifestación de intención debe de reunir determinados requisitos. Entre los más importantes te comento que es la constitución vía notario público
con un objeto social específico, que es la de constituir un partido político. De ahí se hace el análisis, la revisión exhaustiva de cada una de esa documentación, y pasamos también a la etapa que comentaba el secretario Ara, el de las asambleas estatales, una asamblea estatal, al menos 10 asambleas distritales o 71 asambleas municipales. También se considera el punto 26% del padrón electoral utilizado en la pasada jornada electoral, es decir, que debemos tener un umbral cerca de 4.500 ciudadanos que deben de estar afiliados a cada una de estas organizaciones para cumplir un requisito adicional. Te comento que estas asambleas también señalan los lineamientos que deben de darse a conocer con anticipación, porque ahí acuden también en esas asambleas funcionarios del instituto a dar fe a través de las oficialías electorales en cada uno de esos actos que realizan las organizaciones de ciudadanos. Muchas gracias, licenciado. Maestro, algo que se pregunta siempre la ciudadanía es cómo se financian las agrupaciones que deseen formar un partido político. ¿Podría platicarnos algo al respecto? Sí, cómo no, es una pregunta muy interesante. Siempre la cuestión de los dineros es un tema importante para efectos de la equidad en la contienda y en la democracia en general. Todas aquellas organizaciones que quieran ser partidos políticos, entre uno de los requisitos deben nombrar a un órgano que va a administrar sus finanzas, reportarlo al instituto que corresponde a sea local y federal, abrir una cuenta que va a ser dedicada para recibir los recursos privados que ellos reciban, y la unidad técnica de fiscalización, en el caso de Yucatán del YEPAC, va a estar fiscalizando cada mes, dentro de los 10 días siguientes al término de cada mes, recibiendo los informes de cada uno de los recursos que vaya recibiendo esta organización. En tanto se van conformando en un partido, son recursos privados. Ya una vez que puedan obtener el registro como partido político local, la ley mandata un porcentaje que se le otorga como un partido político nuevo. Y es importante también que en cada asamblea, como decía el licenciado Cristian Hurtado, que va a estar la oficialía electoral al pendiente de que no haya entrega de dádivas, de sorteos, de cuestiones que puedan afectar la libre voluntad del ciudadano de acudir y no sean forzados a través de algún regalo a necesariamente estar presente en una asamblea. Entonces se cuida el dinero desde el aspecto interno de la asamblea, como también el dinero externo que llega a cada organización. Maestro, entonces podríamos decir que este tipo de agrupaciones que quiere constituirse como partido político rinden cuentas. ¿Cómo no? Rinden cuentas puntualmente cada mes. Puntualmente ya la unidad de fiscalización estará al pendiente de cada uno de los depósitos, de los dineros que vaya recibiendo, y por supuesto al final, ya cuando se va conformando como partido político local, de los recursos públicos que reciba, también hay una fiscalización específica en ese caso por parte de las unidades técnicas de fiscalización. Muchas gracias, maestro. En esta misma tesitura, licenciado Juan Carlos, si una persona quiere afiliarse a un partido político, ¿cómo se hace? Bueno, si hablamos de los partidos políticos en formación, pues un ciudadano se afilia a ellos acudiendo a una de las asambleas distritales o local que celebren y presentando su credencial de elector que esté vigente, desde luego, y participando en esta asamblea. El ciudadano se da por afiliado a esta agrupación que pretende constituirse como un partido político nacional. Hay otro mecanismo que por primera vez se va a utilizar para la conformación de partidos políticos nacionales, que es una aplicación móvil a través de la cual las agrupaciones podrán afiliar a ciudadanos tomándoles una fotografía y tomándole una fotografía también a su credencial de elector por ambos lados, y recabando su firma a través de la pantalla de un teléfono inteligente, de los que denominamos smartphone, o de una tablet, y esa información se va a consolidar
posteriormente se va a enviar al Instituto Nacional Electoral, quien verificará que los datos son válidos, y esa sería la otra forma de afiliarse a un partido político en formación. Pero también los ciudadanos pueden afiliarse a cualquier partido político de los que ya están conformados. Pues para eso acudirán a las oficinas del partido político, donde se les entregará los documentos necesarios para poderse afiliar a este partido político. La afiliación de los ciudadanos a un partido político ya existente se considera un asunto interno del partido. Entonces eso determinará la forma en que cada ciudadano podrá afiliarse a cada partido político constituido. Licenciado, algo que pregunta mucho la ciudadanía es si una persona puede afiliarse a más de un partido político. ¿Qué opinión tiene respecto de esto? No, definitivamente esto ya no es posible. En el caso de los partidos políticos en formación, si un ciudadano asiste a una asamblea de una organización que pretende constituirse como partido político y posteriormente asiste a la asamblea de otra organización, el ciudadano será únicamente considerado como afiliado a la última asamblea a la que asistió. Es decir, la primera asamblea a la que asistió dejará de ser válida su afiliación y será su última voluntad será la que se tomará en cuenta para efecto de afiliación al partido político naciente. Y en el caso de los partidos políticos ya constituidos, de igual manera, si un ciudadano manifiesta su intención de pertenecer a un partido político y posteriormente decide pertenecer a otro partido político, se le elimina del padrón de afiliados del primer partido político, ¿no? Entonces, en ambos casos es la última voluntad del ciudadano la que se toma en cuenta. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciado Hurtado, usted platicaba en la pregunta anterior el procedimiento para esta constitución de partidos políticos locales. ¿Podría informarnos cuántas organizaciones han manifestado sus intenciones de constituir un partido local a la fecha? Claro que sí, con mucho gusto. Comentarles que al término del 31 de enero tuvimos la presentación de avisos de manifestación de intención por parte de 6 organizaciones de ciudadanas y ciudadanos. De estos 6 que se presentaron, que te comento el nombre que manejaban, que contemplaban en su acta constitutiva, es Movimiento Social Vanguardista, Partido Social del Sureste, Proyecto Yucatán, Movimiento Auténtico Social por Yucatán, Actitud Cívica y Manos Limpias Yucatán. Estos fueron los que se presentaron durante el mes de enero. Posteriormente a ello, como comentábamos, se hizo una verificación, un análisis del cumplimiento de lo que debe contener esa manifestación de intención, con lo que actualmente y con el procedimiento que se sigue bajo la autoridad jurisdiccional, tenemos 3 que ya cumplieron, que en este caso es el Partido Socialista del Sureste, Proyecto Yucatán y Actitud Cívica. El que se encuentra en procedimiento jurisdiccional que presentó un recurso es Movimiento Auténtico Social por Yucatán. Es importante señalar que este procedimiento para la constitución de un partido político local prácticamente se lleva a cabo con más de un año, porque posteriormente al cumplimiento de ese registro se presentan en enero de 2020 ya la documentación completa para manifestar el registro, y posteriormente a ello el Consejo General del Instituto tiene un determinado tiempo, en este caso 60 días, para dictaminar a favor o denegar, en este caso, el registro en un dado caso de que se presente la demás documentación. Muchísimas gracias. Maestro Pop, desde su visión, ¿cuáles son los beneficios de los partidos políticos para nuestra sociedad? Bueno, son esenciales indudablemente para el funcionamiento de la democracia. A través de ellos se expresa la diversidad de los intereses sociales y políticos, y a través de ellos se puede, en todo caso, dirimir las diferencias y gestionar los acuerdos para la vida en común del país en su conjunto y de los estados también, por supuesto, hablando de los partidos locales, de las entidades federativas. Me parece que es sumamente importante esto, porque los partidos son, como señalábamos antes, son transmisores de las demandas de los diversos sectores que tienen a representar, pero también indudablemente cumplen otra función que es sumamente importante, que es en el proceso de formular estrategias para
acceder al poder, indudablemente, y también para gobernar. Entonces eso me parece que es sumamente importante. Sin ellos no podríamos, o sería muy difícil tener en un momento determinado cabida a las diversas expresiones. No podríamos garantizar la pluralidad de las ideas ni el libre debate de las mismas y los grandes acuerdos que lleven a formular estrategias acordes para enfrentar los grandes problemas de la nación y las entidades federativas. Me parece que en ese sentido son esenciales para la pluralidad política de la nación. Muchísimas gracias, pues agradecerle su participación, licenciado Juan Carlos, maestro Hidalgo, amigo. Doctor, como siempre, sus comentarios son fundamentales y recordarle a la ciudadanía que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Participación Ciudadana en Yucatán tienen también entre sus fines difundir la cultura política democrática de este país. Y esta actividad justamente nos pone a informarle a la ciudadanía estos procesos que platicamos, que queremos conocer, de tal manera que agradecidos por esta participación. Y finalmente le formulamos una invitación a la ciudadanía, quienes quieran acompañarnos el día de hoy a las 13 horas, en el Salón Eduardo Ursáiz. Ahí se va a presentar la firma del convenio de colaboración IEPAC-CGI y se va a presentar la convocatoria del concurso de cuentos yucatecos, Cuentos para Despertar Valores. Por su asistencia, muchas gracias.